Yo soy Lucas Raspal, soy médico psiquiatra desde hace un poquito más de 16 años. Les cuento porque ustedes están en ese tránsito en el que yo estaba hace 17 años, que es el de elegir una carrera. Hoy me preguntaban al mediodía en una nota de tele ahí de Posadas cómo había sido el proceso de elección de carrera, que habitualmente es toda una decisión, ¿eh? No quiero que esto les pese más de lo que ya pesa, pero en principio uno elige una carrera con la que en principio podría llegar a casarse para toda la vida, ¿no? Es una especie de anillo. Sin embargo, y esto también vale tenerlo presente, como toda elección difícil y como toda elección compleja, ¿no? Porque se cruzan un montón de variables, algunas de las cuales conocen y otras que no, porque son las que se van a ir cruzando en esta cosa inesperada que tiene tantas veces la vida. Uno puede acertar más o menos o no acertar para nada. Y en aquel caso, como nos pasan tantas otras decisiones, no pasa nada. Simplemente se vuelve a empezar. Y si es necesario volver a empezar un montón de veces, nunca van a ser trayectos o caminos que se hayan perdido, ¿no? A veces uno se lo plantea como, ¿y qué va a pasar? Voy a perder un año de mi vida. Y la verdad es que nadie pierde un año de su vida porque gana un montón de otras cosas. Y por otro lado, tampoco hay tanto apuro. Quiero decir, no se trata de una carrera en la que haya que llegar antes, en la que haya que llegar ni primero ni segundo. Así que en todo caso, creo que aquel que finalmente no continúe la carrera que inicie se va a haber llevado todo lo que es propio de ese año y en ese año le pueden pasar también un montón de otras cosas que le iluminen mejor el camino. Yo creo que cada una de esas elecciones, ¿no? Si uno pensara que fueron elecciones equivocadas, en realidad son las elecciones que nos acercan de mejor manera a la decisión que finalmente tomemos. Así que en todos los casos creo que está bueno animarse, está bueno probar, por supuesto, está bueno escuchar, mirar, hacer un test de orientación si hace falta, hablar con un abogado para saber ciertamente qué hace un abogado, o en este caso un médico psiquiatra si quieren saber de qué se trata la psiquiatría. Eso por empezar. En mi recorrido en particular, yo desde muy chiquito quise ser médico, no tengo mucha idea por qué, no hay nadie que sea médico en mi familia, así que no venía de ahí. Hubo un momento en séptimo grado, vaya a saber cómo fue, que preguntaban, yo me imagino que sería algo así como ¿cómo te ves cuando seas grande? O algo así. Yo puse cirujano pediátrico. Yo estoy seguro que no tenía ni idea de qué se trata ser cirujano y lo de pediátrico hasta ahí, simplemente era un niño. Y lo loco es que después se fue dando el correr de la vida y yo empecé medicina para ser pediatra, porque así lo tenía yo escrito en mi cabeza. Siempre quise ser pediatra, al punto de que me recibí con la materia de pediatría, es la que dejé como última porque era para mí la cereza del postre y la estudié de una manera impresionante y fue un examen hermoso para mí y me recibí y empecé a hacer mis prácticas en un hospital que es el Vilela, acá en la ciudad de Rosario, que es el hospital más conocido en este tema, así que es como que todo iba hacia ese lado. Ahora fíjense, ¿no? En esto que decía de lo raro que es el destino a veces. Algunos dicen que los creyentes, ¿no? Pero vale cambiar el Señor por el universo, pónganle el nombre que ustedes quieran, dice, tiene caminos misteriosos. Y en esos caminos misteriosos yo me crucé con la necesidad de laburar para ganar algo de plata, yo ya era médico, y no me animaba del todo a hacer las guardias clínicas habituales en las que te puede llegar de repente una persona con un infarto, un edema agudo de pulmón o un accidente de tránsito con un politraumatismo. No me animaba, todavía tenía algo más de prudencia, vamos a decir, quizás que ahora, y dije, no, yo eso no lo puedo hacer, no lo puedo hacer por los demás. Pero sí me animé a hacer una guardia de psiquiatría y estudié mucho para empezar esas guardias. Recuerdo Ah, todo todavía la comenzó primera, con una guardia. Todo empezó comenzó con con una una guardia, guardia. sí fue, fui a esa guardia, fui a ese lugar en las guardias, en los
psiquiátrico, siempre hay una habitación que es donde uno duerme, ¿no? Como en cualquier caso, y yo me recuerdo esa noche ahí acostado, digo, imagínense el nivel de conocer poco que yo tenía respecto de la psiquiatría, que se me corrían por la cabeza imágenes de que alguien pudiera entrar, tipo Psicosis, ¿no? La película de Hitchcock o cosas así, era una cosa fantasmagórica, era una fantasía en mi cabeza, pero ese mismo día, contrario a lo que cruzaba por mi cabeza como fantasía, me enamoré en el acto de la psiquiatría. Fue para mí un camino del que no volví nunca más. Un Y camino con de esto es ida. lo que quiero contar. Un camino Sí. y me parece que con esto tengo un matrimonio para toda la vida seguro. Me encontré por casualidad con algo que nunca estuvo en mis planes y que finalmente abrió una puerta dentro de la carrera que yo había elegido, que nunca había sido considerada, ni siquiera lo había sido durante la carrera, ¿no? Quiero decir, cuando hice psiquiatría no me voló la cabeza para nada, y sin embargo en el camino a veces uno va descubriendo otras posibilidades que tiene la carrera que elige. Entonces, los caminos tienen esto, uno va haciendo su propio recorrido, a veces el título, por supuesto, ¿no? La formación de base que uno elige, la carrera que ustedes vayan a elegir, ya de alguna manera va dibujando el trazo grueso, pero después hay múltiples ramificaciones. Les cuento un poco más, yo seguí haciendo, bueno, psiquiatría, psicoterapia, a la par empecé a estudiar medicina tradicional china, que lleva también muchos años, una medicina que no tiene nada que ver con la medicina occidental, así que empecé a hacer ahí acupuntura, psiconeuroacupuntura, me desvié un buen rato para aquel otro costado, digamos, para el oriente, y después volví y en el camino empecé a trabajar mucho con infancia, en el momento, sobre todo cuando nació Anita, que es la primera de mis 3 hijos, eso fue hace 7 años, y ahí cuando empecé a meterme un poquito en la infancia y ya con esa cosa que se enciende a veces cuando uno es padre o es madre, empecé a laburar para eso y ahí es como que retomé lo que había dejado perdido que tenía que ver con la pediatría, que tenía que ver con los niños y las niñas. Así que se cruzó la psiquiatría, se cruzó justamente con la pediatría. Ahí me lo cruzo a Carlitos Vigo, como a tantas otras personas que he aprendido a conocer y sobre todo a querer en este tiempo. Y empecé a trabajar mucho en educación, mucho, mucho. Y todo ese trabajo llevó a que hoy esté trabajando, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de mi ciudad. ¿Qué es lo que quiero contar con todo esto? Porque mi vida no le interesa a nadie, con suerte me interesa a mí y quizás a alguno de los que dan vuelta por acá en mi casa. Quiero decir de que las carreras abren, las carreras, los estudios, los libros, las preguntas abren caminos. Nadie sabe hacia dónde van esos caminos. Cuanto mucho abren determinadas puertas y quizás no tanto otras, pero esas puertas que abren a otras y a otras y a otras. Así que todo lo que ustedes vayan a hacer de acá en adelante, sea la carrera que terminen y aquella con la que trabajen o no, todo nutre, todo interroga, todo genera acá adentro un capital que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con las miradas, con las disciplinas, que va a hacer de ustedes personas más ricas. Así que aprovechen lo que viene porque es súper lindo. En mi caso puedo decir que fue sin dudas la época más linda, la época de la facultad es preciosa por la edad que uno tiene, las personas que conoce, los mundos que conoce y el terreno que se empieza a meter para explorarlo. Así que disfrútenlo muchísimo. Eso es lo que les puedo contar de mi historia, Anabela, solamente un puñadito para que sepan que lo que viene puede ser genial. Buenísimo, Lucas, gracias. Y la verdad que sí, y más que Posadas, te brinda o nos brinda esa posibilidad de tener 5 universidades, más de 40 institutos terciarios, así que tenemos todas las posibilidades, solamente hay que animarse. Así que gracias, Lucas. Y bueno, vamos a comenzar con la charla, con el tema que nos convoca hoy, que se llama de los contenidos a las capacidades. Un cambio de foco necesario. A ver, Lucas, ¿qué nos querés contar? ¿Qué nos querés decir
con eso, con un cambio de foco necesario, o sea, de pasar de los contenidos hacia las capacidades. Bien, esto es una pregunta, ¿eh? Como en todos los casos no pretendo dar nada cerrado porque no tengo yo ningún conocimiento con mayúsculas que pueda no ser cuestionado. Lo hablo desde un lugar, lo hablo desde un recorrido, pero también desde una experiencia personal, así que creo que valen todas las experiencias. La primera salvedad quizás que puedo meter en esta conversación es que cuando considero esta necesidad de saltar de foco, no quiero significar que los contenidos no sean importantes, ¿no? Los contenidos son importantes, pero nunca debiéramos, y esto lo pongo arriba de la mesa para los que somos docentes también, para los que son padres, los que son madres, y también para todos aquellos que hoy les toca empezar un recorrido universitario o todavía están en la escuela, no debiéramos quedarnos nunca en los contenidos. Yo recuerdo, ¿no? Yo tengo 42 años, yo vengo de una época en la que no existían, por supuesto, los teléfonos celulares y eso, existían los teléfonos fijos, yo me tenía que acordar de memoria los teléfonos fijos, nosotros cuando salíamos a la noche nos teníamos que acordar el número de aquella persona a la que le pedíamos el teléfono y después llamabas y te atendía el papá de esa persona, bueno, cosas que Llamar por ustedes ya no teléfono tienen. público también, ¿no? Sí, Salir también, a las la calle a cabinas, llamar al bueno, teléfono nada. público. Es prehistórico lo que estamos contando, ustedes no tienen ni idea de lo que hablamos, pero ¿a qué voy con esto? Nosotros en aquellos momentos en los que no disponíamos de las tecnologías de las que se disponen hoy, realmente teníamos como prioridad recordar un montón de cosas, había muchos contenidos, voy a esto que uno debería tener en la memoria, acá archipresente, si quería llevar adelante una determinada acción. Piénsense en términos laborales o piénsense en cualquier otra definición de área de su vida, hay que tener las cosas acá en la cabeza para ponerlas en marcha. Hoy la verdad es que yo no recuerdo 3 números de teléfono, no recuerdo cuanto mucho 2, porque ya no es una necesidad recordar ese contenido, como no es una necesidad hoy tener absolutamente presente, como sí lo era hace 18 años cuando cursaba, por ejemplo, farmacología, conocer de memoria de punta a punta el vademecum. Hay ciertas cosas que fueron cambiando mucho con el tiempo que hacen a las coyunturas. Yo puedo entender que en otros momentos de la historia la educación se haya tenido que volcar sobre ciertos contenidos que había que fijarlos porque eran los contenidos en sí mismos los recursos con los que se trabajaba. Hoy tenemos contenidos a un clic de distancia permanentemente y si esto sucede hoy, yo ni quiero imaginarme cómo puede ser dentro de 10 años, porque la verdad es que a mí no me da la cabeza siquiera para pensar cómo pueden ser las cosas, pero siempre vamos a necesitar los recursos con los que nosotros manejamos los contenidos. Siempre vamos a necesitar de ciertas capacidades, por eso estoy intentando de dar vuelta un poco el eje e insisto, los contenidos siguen siendo importantes, lo que me interesa es poner acá, así arriba de la mesa, la necesidad de cada uno de nosotros de trabajar las capacidades. Al respecto, porque por supuesto no es una idea mía como si yo fuera un tipo especialmente lúcido, sino que se viene hablando desde hace mucho, hay un consenso de cuáles debieran ser aquellas capacidades a trabajar durante todo el recorrido educativo formal, en principio, ¿no? Porque también la educación no formal tiene muchísimo para dar, pero si logramos ceñirnos a la educación formal, en la instancia, por ejemplo, de la primaria, la secundaria y luego el terciario o la universidad, las capacidades que siempre deberíamos pensar son, por ejemplo, el pensamiento crítico, la creatividad. Ahí me gusta siempre sumar la voluntad, el esfuerzo, la toma de decisiones, el trabajo en equipo. Y ahora nos vamos a ir metiendo un poquito en cada una de ellas. Primero y principal, fundamental, las capacidades son inherentes al ser humano.
Quiero decir, son constitutivas. No es que uno debe inventar el pensamiento crítico o que uno debe inventar como si fuera por primera vez la creatividad. Cuanto mucho hay personas más creativas que otros. Cuanto mucho hay personas que tienen más pulido el pensamiento crítico como capacidad que otras. Pero la capacidad en sí la tenemos todas las personas desde el inicio de nuestros tiempos. Así que lo que debe la facultad o lo que debe un terciario o lo que debe cualquier instancia educativa es potenciar, es generar las experiencias y facilitar los ambientes para que se logren enriquecer esas capacidades. Esto yo creo que es algo que la educación nos reclama a nosotros los que somos docentes, y esto es algo, y por eso lo cuento acá, que entiendo que ustedes, los alumnos, y yo lo sigo siendo en otros ámbitos también, que quien está en ese recorrido que se hace siempre de a dos, que tiene que ver con aprender cosas, logre solicitar, logre demandar al otro el fortalecimiento de estas capacidades. Yo digo, demandarlo es pedirlo de alguna manera explícita de que yo quiero que se logren trabajar estas cosas, yo necesito que un espacio, una asignatura cualquiera, ¿no? Vuelvo a los contenidos, las asignaturas en general encierran contenidos, una forma de agrupar los contenidos. Yo quiero que esa asignatura siempre tenga presente que el pensamiento crítico debe tener lugar. Aun cuando yo entienda que la neurona es esta, y es así, la ciencia explica cómo es que a mí me permita ese docente que aloje la pregunta que yo tenga para que el pensamiento crítico florezca, porque si no, todo queda en una repetición de saberes que se traen que nadie cuestiona, y la verdad es que eso no debiera suceder nunca. Acá los saberes, bueno, fíjense, ¿no? Nosotros vivimos justamente en una era en la que estamos deconstruyendo todo lo que creíamos que era de una determinada forma. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo de una manera, por un lado, cuidadosa y por otro lado, muy incisiva. Estamos yendo a la médula de lo que creíamos saberes incuestionables. Si ustedes piensan, generaciones anteriores a nosotros, piensen sus papás, piensen ni hablar sus abuelos, jamás se les hubiese ocurrido hacerse una determinada pregunta, jamás. Las cosas eran así y punto. Y así se seguía para adelante, sin que nadie interrogue, sin que nadie cuestione. El pensamiento crítico como capacidad es aquel que verdaderamente nos permite a nosotros crecer, como humanidad nos permite crecer. No para decir qué mal que hacían las cosas antes o qué mal las pensaban, sino para pensar las cosas en el contexto que nos toca. Yo siempre pienso, y de esto con Carlitos hemos hablado mucho también, ¿no? Cuando nosotros pensamos la vieja escuela y hacemos como esta distinción de la vieja escuela y la nueva escuela, pensando el nuevo paradigma, cuando yo pienso la vieja escuela, nunca digo, mirá lo que hacían en la vieja escuela, les hacían dar vuelta a la mano, le daban con una regla, castigaban. Por supuesto que no me gusta nada de todo lo que acabo de decir, pero puedo entender las cosas en un contexto. Entenderlas no es justificarlas, no es habilitarlas y no es felicitarlas tampoco, pero entiendo las cosas en un contexto. Ahora, también comprendo lo necesario que es al día de hoy seguir preguntándonos cosas para erradicar prácticas que aún hoy siguen siendo naturalizadas, como, por ejemplo, en una primaria, decirle a un niño o a una niña que si no hace tal cosa lo voy a mandar a la dirección, o amenazarlo con alguna otra cosa, o mandarlo a un rincón o sacarlo del aula. Esas prácticas siguen siendo naturalizadas hasta que alguien, un ser pensante, vamos a decir, una persona que le dio lugar al pensamiento crítico, dice, che, ¿cómo es que las cosas pueden ser así? ¿Por qué no las hacemos de otra manera? ¿Cómo alguien puede amenazar a un niño y decir que eso es educar? Eso no es educar, eso es a través del miedo buscar que el otro se quede en el molde quieto y que escuche, bueno, no, nada de eso. Para eso es necesario el pensamiento crítico. Para cambiar un mundo, el nuestro, que en parte por nuestra responsabilidad y en parte por una responsabilidad que viene de largas trayectorias de personas,
un mundo que viene torcido. Entonces, si nosotros no nos hacemos preguntas, vamos a seguir reproduciendo un mundo que en principio, y lo digo en términos muy generales y sin polemizar ni politizar tampoco las cosas, no es un mundo lindo, no es un mundo que tenga lugar para todos, no es un mundo que defienda la equidad como verdaderamente nos gustaría, así que es un mundo que necesita preguntas. Tampoco es para señalar a nadie, sino para seguir haciéndonos preguntas. Ese pensamiento crítico es una capacidad clave, no importa si estés en derecho, no importa si estás en medicina, si estás en psicología, si estás en alguna carrera nueva, si estás en un terciario, y no importa si dejaste la facultad y te dedicas a trabajar en lo que sea que te dediques. El pensamiento crítico siempre debe ser una capacidad a potenciar. Ese pensamiento crítico, si lo pongo en términos de neurociencia, se instala acá, detrás de la frente, tenemos un área que se llama corteza prefrontal, y es esencialmente el área que nos hace personas y nos distingue de cualquier otra raza, nos distingue de cualquier otro animal. Somos únicos, y eso no significa mejores, ciertamente, sino muy diferentes de todos los otros animales, porque tenemos esta corteza que nos permite observar, nos permite contemplar, analizar, conmovernos con una pregunta, armar, desarmar. Todo eso es el pensamiento crítico, que es una de las capacidades que quiero instalar acá para que todos sepan que deben desarrollarla. Es una capacidad que incomoda, porque en general, o muchas veces podría decir, el docente se ve interpelado con el pensamiento crítico del alumno. Por eso digo que incomoda, porque es aquel que te está haciendo repreguntar las cosas, cuando quizás uno, el que se supone en un lugar de saber, no quiere que le pregunten nada, no quiere que le hagan temblar la estructura, sino sentirse seguro en su saber. Hasta que viene un pibito de 17 años y vos tenés 50 y pico y te hace una pregunta que te deja temblando. Bueno, yo digo, qué bueno que esas cosas sucedan. Así que vamos, siempre con muchísimo respeto, por supuesto, siempre sabiendo hacer la pregunta de manera respetuosa, a darle fuerza al pensamiento crítico. Ahora, y en términos de capacidades, este pensamiento crítico siempre debiera encontrar una estrategia o una capacidad que la complementa, que es la creatividad. La creatividad va por otro canal, no va justamente por la corteza prefrontal, si se quiere. Lo voy a poner en términos algo imprecisos, pero para no hacer de esto una cosa de neurociencias muy técnica y aburrida. Ustedes vieron que habitualmente se habla de dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y en general se tiende a alojar a la creatividad en el hemisferio derecho del cerebro, porque tiene una forma de procesamiento distinta del izquierdo. El izquierdo es más bien lógico, tiene un pensamiento secuencial, no es como una cronología en la que una cosa se da detrás de la otra, trabaja con cosas conocidas, es decir, que no innova. Por eso todo un procesamiento, por ejemplo, matemático o de planificación muy sesuda, siempre pasa más por el izquierdo. El derecho, en cambio, tiene esta cosa de ser un cerebro lista, más conectado con las experiencias, con las emociones, tiene una forma distinta de mirar. Entonces, esa forma, esa creatividad, nosotros debiéramos siempre explotarla porque es la que permite combinar las herramientas de un modo diferente, permite hacer asociaciones distintas. Yo siempre pienso, ¿no? Cuando uno mira a algún artista, por ejemplo, y dice, qué creativo Picasso en aquel momento en que empezó a pintar con una paleta de azules. La paleta de azules existía desde siempre, solo que a un loco, lo digo en términos poéticos, a un tipo que se animó a salir del molde, se le ocurrió hacer de eso una paleta con la que pinta unos retratos que generan cosas particulares, que es lo que genera el color azul. Pero alguien lo podría haber hecho antes. ¿Por qué no lo hizo alguien antes? Porque en general existen ciertos estándares a los que las personas nos adecuamos, ¿no? O piensen siquiera en el período cubista, esos dibujos aritméticos, geométricos, a alguien le puede parecer horribles o lindo, no me interesa esa calificación, sino decir, a alguien se le ocurrió salir de los moldes para hacer eso, que luego quizás lo apreciamos como una obra artística, pero primero hay que salir del molde.
Y salir del molde no es tan sencillo. La creatividad no es tan sencilla. Lo común es que todos nos terminemos encauzando en los márgenes, en el canal que tiene el río, no salirnos de ahí. Entonces, en esto la invitación es también a darle un lugar a esa locura que nos permite pensar diferente de lo que todos piensan, o nos permite hacer diferente de las expectativas que todos tendrían de lo que nosotros hagamos o de lo que nosotros creemos que somos. Así que acá, una vez más, permitir esa capacidad que florezca y potenciarla, porque tanto en el pensamiento crítico como en la creatividad vamos a encontrar recursos que en cualquiera de las carreras nos van a servir. Y no solo en cualquiera de las carreras, sino en todas las asignaturas, todas las materias o todos los contenidos que tenga cada una de las carreras, porque estas capacidades son transversales. Quiero decir, creatividad no debiera ser, fíjense, no vayan un poquito hacia atrás en su recorrido escolar. La creatividad no debiera ser una capacidad trabajarse en dibujo o arte. Si no, queda como ahí encorsetada y bueno, cuando haces arte podés pintar una cara cuadrada, pero cuando volvés a la literatura te tenés que ajustar a que la métrica de la poesía es así y no de otra manera. No, no, las capacidades son horizontales, vale tanto para arte, vale tanto para música, vale tanto para lengua como vale para matemática. Aunque parezca mentira, para matemática también vale la creatividad. Si no, nunca hubiésemos tenido otro loco de mente como fue Einstein, de darse cuenta, de mirar, de salirse del carril y observar algo que luego con el tiempo pudo ser empíricamente demostrado. Grandes genios de la humanidad. Una capacidad más que tengo ganas de sumar, y esta incomoda, porque no es, al menos a mi criterio, no es una capacidad que sea bien apreciada. Me parece que en tiempos de posmodernidad, ¿no? Sobre esto hay muchísimo escrito, yo no voy a hacer ahora una cosa académica, expositiva. Las palabras de voluntad, de sacrificio, constancia, perseverancia, esfuerzo, tienen muy mala prensa. Yo creo que desde hace 10, 15 años, pero si quieren nos ceñimos al tiempo que nos toca, son palabras que tienen muy mala prensa y eso es muy propio de este contexto posmoderno. Todo lo contrario quizás que sucedía en la era moderna, en la que esas palabras se hicieron fuertes. Y yo creo que se hicieron tan fuertes, pero tan fuertes, lo pongo con mayúsculas, que nos pesaron, nos fueron incómodamente pesadas. Y como muchas veces las personas nos movemos así, de un extremo al otro, nos empezamos a correr de manera exagerada hacia ese otro lugar que tiene que ver con una intolerancia al esfuerzo, que tiene que ver con un umbral muy bajo en el que a cada rato nos queremos salir de aquello que cuesta, de aquello que demanda esfuerzo, que demanda perseverancia, tolerancia, negociación. Y digo, esto es tan amplio que por supuesto se sale de lo que podría ser sentarse a estudiar o dedicarse 6 años para hacer una carrera, y entra, penetra, inunda todos los territorios de nuestra vida, porque también, por ejemplo, las parejas pasan por esta suerte de no darse mucho margen al esfuerzo, a la tolerancia, a comprender, a negociar, a dejar de lado algunas cosas. Digo, el mundo vive en esto, por eso cada vez menos veces se tienen hijos, y no digo que haya que tenerlos ni no soy yo quien para decir qué debe hacer cada uno con su vida, sino que lo entiendo en un marco en el que cada una de las cosas que nos exige, cada una de las cosas que nos aprieta, que nos obliga o nos empuja a negociar y a sentarse en general lo corremos. Creo que la posmodernidad es un tiempo en el que las incomodidades se quitan y eso no está muy bueno. Yo creo que lo que debemos trabajar son aquellas capacidades que nos permiten con madurez, con templanza, sobrellevar las situaciones que nos son difíciles, pelearlas, lo que no va, no va, no estoy diciendo que no, pero digo, al menos darse esa instancia en la que primero se pelea. Para cerrar nomás una idea que deja preguntas, al menos como les decía, al modo de una confesión al principio, lo que me interesa es dejar preguntas.
Esta generación es una generación que se suele tatuar la palabra soltar, ¿no? Entonces se hizo una cultura del soltar, y yo creo que esa palabra es una palabra muy potente, muy poderosa y muy linda, porque nunca hay que seguir atado a cosas que realmente nos tiren hacia abajo y nos hagan ahogar. Pero antes de soltar hay que saber cuidar también. Antes de soltar hay que saber esforzarse, pues si no, soltamos antes de hacer los esfuerzos. Y esto lo pongo, si quieren, para no irme en un marco tan filosófico y quedarme un poquito más guardado en el carril que tiene esta conversación. No suelten muy rápido el esfuerzo, porque estudio es esfuerzo, meterse en una carrera es esfuerzo, aprender es esfuerzo, aprender a escuchar al otro es esfuerzo, aprender a trabajar en equipo muchas veces es esfuerzo. Si no es esfuerzo meterse 5 años en una carrera en estos tiempos, yo ya no sé qué lo sería. Ahora, sí estoy muy seguro que aquel que no desarrolla esa capacidad no llega al 5.º año. Y no digo que eso sea lo peor que le pueda pasar en la vida, sino que en todo caso lo que considero peor o más perjudicial o más riesgoso es que no se desarrolle la capacidad del esfuerzo, la voluntad y la perseverancia que son precisas para un montón de cosas que nos van a pasar en la vida. Estudiemos o no estudiemos. Por otro lado, digo, yo había mencionado como si fuese una suerte de índice algunas capacidades y las voy a mencionar un poquito a cada una. Dale. La toma de decisiones es también un proceso que articula distintas áreas de nuestra cabecita y que por eso se debe entrenar desde que somos chiquititos, ¿no? Regalarle a alguien la decisión, regalarle a alguien la respuesta sin que antes la mastique por su cuenta, es el peor regalo que le podemos hacer, porque lo anulamos, porque no le damos la posibilidad de que desarrolle y fortalezca esa capacidad tan necesaria, porque en algún momento la vida, piénsenlo en términos de carrera o piénsenlo en términos de vida, nos pone frente a situaciones en las que nosotros tenemos que decidir. Y aquel que no haya aprendido a hacer el recorrido que tiene el proceso de toma de decisiones, que es un proceso que requiere del pensamiento crítico, requiere de la creatividad, requiere de la voluntad y del esfuerzo, que son cosas que ya mencioné, por ejemplo, no va a poder tomar decisiones en las grandes áreas de su vida. Va a estar como mirando al costado a ver si quien lo asistió siempre, como complementándolo o suplementándolo a la hora de tomar decisiones, le dice qué es lo que tiene que hacer. Eso no va. Nosotros cuando nos metamos en una carrera universitaria, terciaria o en algún momento de la vida, procuremos siempre hacer el ejercicio. Las carreras son esas instancias en las que el ejercicio vale porque uno arranca de la premisa de que no sabe. Entonces nadie espera que la toma de decisión sea la correcta, sino que se empieza a hacer la secuencia en la que se camina el proceso de toma de decisiones. Y así uno empieza a tener un criterio y empieza a tener los recursos, los engranajes para que esta maquinaria funcione. Así que siempre permitirse ustedes en primera persona preguntarse las cosas, instalar el proceso y ver qué decisión tomarían, después se la trasladarán al docente, al compañero, a quien fuere, para ver cómo hizo el otro el recorrido y así vamos aprendiendo. En todo esto siempre queda en el medio una capacidad que es grandísima, siempre lo fue, hoy se la empieza a mirar más y cada vez más, que tiene que ver con la comunicación. Es un tiempo de mucha comunicación, es una paradoja, ¿no? En esto Carlitos y sus lecturas lo podría contar mucho mejor que yo, porque siempre veo qué libros está leyendo porque los publica y a mí me interesa. En tiempos en los que la comunicación es el eje, porque todo va a Instagram, todo va a Facebook, todo va a redes sociales, todo se hipercomunica, es una instancia en la que la comunicación suele ser muy pobre, y esta es la paradoja. Pareciera que asistimos a la hiperconexión y a la hipercomunicación, y en realidad yo creo que estamos en una instancia de muy baja conexión y de muy baja comunicación o de muy baja calidad de comunicación.
Me pasa a mí también, yo he escrito, escribí 9 libros, me gusta, quiero decir, escribir, me gusta y mucho, me gusta mucho leer también. Como soy psiquiatra, me gusta mucho escuchar y como ya lo notarán, no tengo dificultades en hablar. Pero todo esto fue un ejercicio caminado. Es decir, no digo ejercicio, es práctica, ¿no? Es repetición. Y en esto hay que darse siempre y exigir, vuelvo a esto, el alumno o el joven que está en una carrera debe exigir que le permitan hablar, debe exigirse escuchar. Debe exigirse escribir y debe exigirse leer, pero hacerlo sentado y dedicándole tiempo, no al modo en que se lee acá. Yo cada vez que agarro esto para leer, aun si sea un estudio científico o algo que a mí me interese, supongan, leo como se lee con el teléfono, paso. Me voy quedando con 5 palabras que destaco de cada renglón y con eso construyo lo que creo que dice el artículo. Es muy diferente cuando yo agarro un libro y me pongo a leer, muy diferente. Lo mismo la comunicación por esta vía y la comunicación por esta vía. Lo mismo escuchar por esta vía o escuchar por esta vía. Así que mi sugerencia en esto que hace a la comunicación es que siempre, en toda asignatura, en toda carrera, en toda instancia, hablen, escuchen, lean, escriban, siempre, y mucho, porque la comunicación es un recurso, volvemos al término capacidad si quieren, que va a ser siempre valioso. Saber comunicar lo que a uno le pasa, lo que uno piensa, lo que uno considera, es clave. Hay grandes científicos o hay grandes, vamos a decir, profesionales del área que sea, que tienen un saber quizás indiscutible, pero cuando no lo pueden comunicar, se pierde algo en esa transmisión con el otro, y somos todas personas que nos construimos en vínculos. Así que comunicar yo creo que es una virtud a trabajar. Por último, en este brevísimo repaso, colaboración, cooperación, trabajo en equipo. Hoy, si leen los libros que enfocan el trabajo del futuro, ¿no? Cómo se piensa que va a ser la demanda del laburo de acá en adelante, no la que pasó ya la vimos, la que viene. El trabajo en equipo es clave, porque el saber específico es tan denso, está tan cargado en cada área específica, que ya nadie puede dominar todos los saberes, ¿no? En tanto contenidos. Por eso se tiene que saber comunicar con y cooperar con para que entre todas las piezas surja, vamos a decir, un conocimiento que dé cuenta del todo. Entonces, las partes se suman y se multiplican. Es cuando 1 más 1 ya no es 2, sino 3. En esto va esa cooperación. Y esto es algo que también se trabaja y esto es algo que nos debemos dar como oportunidad en cualquier instancia de estudio o en cualquier instancia educativa, formal o no formal. Yo me quedaría ahí con una última, quizás, que no la volqué porque acá ya son todos grandecitos, de 17 de arriba, cuando eligen una carrera, por supuesto, que tiene que ver con la regulación emocional, tiene que ver con la inteligencia emocional. Cuando nosotros abordamos este tipo de temáticas o reflexiones con instancias educativas previas, la clave es la inteligencia emocional. Acá yo no me quedo tanto ahí porque quiero poner preguntas en otros lugares, pero nunca debemos dejar de poner algún signo de pregunta sobre la inteligencia emocional, cómo manejamos nosotros nuestros propios recursos, si logramos o no gestionar nuestras emociones, si las conocemos o no las conocemos, si sabemos ser empáticos, si sabemos ser asertivos. Todo eso hace que, más allá de cualquier carrera, más allá de cualquier lugar en el mundo en el que estemos, tengamos una capacidad de vincularnos con el otro bien humana. Y acá ese humana la pongo ya en un término de calificación con valores, ¿no? Un humano con valores, quiere decir, una persona que sabe mirar a la otra persona, una persona que sabe salir de su propio ombligo para mirar a los otros que están al costado y hacer con las herramientas que haya tenido y con la experiencia o recorrido que le haya tocado caminar,
un mundo mejor para sí mismo y también para el otro. Ahí es cuando lo que ustedes elijan de carrera va a servir para mejorar la calidad de vida de quien tienen al lado. Con eso, 40 minutos más o menos, un poquitito menos, 35 me parece suficiente para habilitar si alguien quisiera algún aporte, algún comentario, alguna experiencia, alguna pregunta o lo que fuere. Ana. Bueno, yo me quedé con ganas de que nos comentes un poquito más sobre las inteligencias múltiples. ¿Cómo ves ese tema de las inteligencias? Bueno, las inteligencias múltiples podría haber sido la otra puerta por la que yo podría haber ingresado a esta plaza, porque se puede entrar por el lado de las capacidades o bien yo podría haber ingresado por este otro lugar que está igualmente acertado, ¿no? Pero en esto de ser creativo uno puede ir por distintas calles para llegar a un mismo lugar. Podríamos haber hablado de la inteligencia intrapersonal o interpersonal de las que propone Gardner. Podríamos quedarnos en esto de que las 8 inteligencias de esa torta que él proponía en los 90 y daba vuelta a la educación, para mí fue un aporte por demás de significativo, salir de esa inteligencia que se suponía única, como con mayúsculas, que trazaba de hecho una línea que separaba a quienes eran inteligentes de quienes no lo eran, para empezar a pensar las cosas en otros términos, y ahí empieza a aparecer, nace de hecho la concepción clara de una inteligencia musical, visual espacial, intrapersonal, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemático. Después se ocurrió también sumar una novena que tenía que ver con lo espiritual, que a mí me parece precioso considerarlo también, sin que eso signifique religioso, ¿no? Va por otro lugar. Entonces, me parece que pensar las inteligencias es asistir o nutrir a la conversación que acabamos de tener para conocer cuáles son los sustratos que alimentan las capacidades, ¿no? La capacidad de la comunicación o la capacidad del trabajo en equipo están claramente nutridos por la inteligencia emocional. Y así podríamos seguir. La comunicación, sobre todo con la inteligencia lingüístico-verbal, lo creativo va bien de la mano de lo visual espacial, lo musical, ¿por qué no lo corporal kinestésico? Y así vamos pensando de otra manera, esto mismo que yo lo planteé por la calle B, vos dijiste la calle A. Y ya que hablamos de los 90, me hiciste acordar que ahí también se empezó a utilizar mucho el término de competencias. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre las competencias y las capacidades? Si es que existe. Hay muchas definiciones, sí existe, yo creo que tiene que ver a veces con el uso que tenemos de las palabras, ¿no? Hay un momento también de la historia en el que se hablaba de discapacidades y después se pasó a capacidades diferentes y como que vamos intentando siempre pulir el término para encontrar aquella palabra que ajuste mejor, pero en el fondo no dejan de ser precisiones técnicas que si no conocemos el sustrato con el corazón tienen poca importancia. La competencia es una palabra que a veces por las propias acepciones que tiene el término, aluden a eso de que en qué uno puede ser mejor que el otro o qué me va a dar mejores recursos respecto del otro, no una competencia. Por eso me gusta a mí más hablar de capacidades, pero quien hable de competencias y esté en el fondo hablando de lo mismo que estamos hablando, a mí me da igual, porque en el fondo lo que estamos procurando es desarrollar y potenciar y fortalecer recursos que tenemos adentro. ¿Para qué? Para mejorar nuestro recorrido, para mejorar aquello que nosotros hacemos y siempre en términos también, no solo individual, sino colectivo. Si vamos por este lado, pongámosle la palabra que vos quieras, incluso podríamos inventar una nueva y hablemos de, no sé, tendría que inventar una palabra y que a partir de ahora no digamos ni competencias ni capacidades, sino que digamos voy a leer algo acá, las Amélie. Bueno, serán las Amélie, me da igual, si estamos hablando de esto. Claro. Bueno, muchas gracias, Lucas. Por ahora no hay más preguntas, pero sí te pido, por favor, que le dejes un mensaje a los estudiantes, a los que están transitando sus últimos años de secundaria,
y son próximos a entrar a la universidad, no sé, algunas palabritas que le quieras dedicar. Bueno, hay una primera cosa que quisiera contarles, que tiene que ver con esta coyuntura particular. El año 2020 no nos lo vamos a olvidar seguro, porque nos vimos todos sorprendidos por esta pandemia, que hoy es tapa de diario todos los días desde hace 6 meses esto es tapa de diario, y que a ustedes en particular, sobre todo los que están en quinto año, les arrebató algo que venían pensando, que venían soñando, y que es algo valioso para ustedes, ¿no? Yo puedo entender que muchas veces en todo este camino, cuando ustedes se lamentaban de no tener, por ejemplo, el viaje de egresado, les habrán dicho, bueno, ya va a pasar, va a viajar otra vez. Y a mí me parece que esa devolución no es del todo empática, porque ustedes están sintiendo que es una pérdida grande y yo entiendo que es una pérdida grande. Pero también entiendo que van a tener grandes revanchas, grandes revanchas. Por ejemplo, en el año que viene van a tener oportunidades, no para ese viaje que tomará otra forma, o que quizás lo demoren, quizás lo posterguen, quizás lo tengan en 2021 o en 2022, hagan lo que quieran y consideren mejor. Van a tener revanchas en el sentido de esas oportunidades de crecimiento, de encuentro, de diversión, de experiencias, las van a tener acá y a lo largo de la vida, y espero que la vida sea justa con ustedes y que les devuelva aquello que ustedes soñaban. Estoy seguro que va a ser así, así que paciencia. Este año nos arrebató a todos un montón de cosas. Hay personas que de hecho les ha arrebatado seres queridos, quiero decir, es una pandemia que da para pensarla con ese carácter de tragedia que de verdad tiene, de tristeza que nos genera a todos. No por eso nos vamos a quedar con los brazos cruzados, de esta vamos a salir por gente que se animó a seguir pensando, se animó a seguir formándose, y ustedes serán los que nos saquen, y lo digo en términos metafóricos y no es una expresión de deseo, de una próxima pandemia, porque ustedes van a ser los que con todo lo que sigue de acá en adelante vayan a estar capacitados para darle al mundo mejores oportunidades respecto de lo que nos toque atravesar. Que vaya a saber qué es lo que pueda llegar a ser. Pónganse con mucha voluntad, pónganse con mucho esfuerzo, ya les dije esas palabras, pero también con mucha apertura al disfrute. El aprendizaje es algo realmente bonito, el ser humano lo conquista aprender, lo conquista descubrir. Anímense a explorar, anímense a hacer preguntas, anímense a disfrutar, sin pensar demasiado si el camino que eligieron es exacto, es preciso o es el equivocado. Eso lo dirá el tiempo, solamente el tiempo lo va a decir. Así que anímense a dar el paso, que es lo que toca. De mi parte, mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Pásenla bien, terminen bien el año y que el año que viene sea genial. Y si el año que viene no es genial, quizás lo sea el otro, no pasa nada. Bueno, muchas gracias Lucas por conectarte a la Quinta Expo Posadas Ciudad Universitaria. Estás desde Rosario, así que bueno, te mandamos todo el cariño y el saludo desde Posadas. Así que bueno, gracias nuevamente por aceptar la propuesta de la agencia universitaria. Bueno, gracias Agencia Universitaria, gracias Municipalidad de Posadas, gracias Carlitos, gracias Anabela, y gracias sobre todo a todos ustedes, a todas ustedes que estuvieron ahí aguantándome. Se les va a quedar grabado a fuego, pensamiento crítico, no se olviden, creatividad, voluntad, esfuerzo, toma de decisiones, cooperación, trabajo en equipo, y métanle. Y muchas preguntas, más que nada. Que nos quedemos Muchas con más preguntas que certezas. Por supuesto, las preguntas abren, las respuestas cierran. Así que ya saben cuál puede ser el mejor camino. Buenísimo. Bueno, te mandamos un saludo, Lucas. Chau, chau. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chau, Carne y hueso la próxima. Vamos a estar ahí. Dale. Chau, chau. Chau, chau.